En esta versión se incorpora la funcionalidad necesaria para generar las actas digitales correspondientes a equivalencias externas, es decir, aquellas equivalencias relacionadas con alumnos que provienen de otras instituciones. Con esta nueva funcionalidad ampliamos el alcance de la digitalización de documentación académica. También hemos modificado el circuito de preinscripción, con el objeto de que todos los aspirantes puedan completar el circuito de inscripción a una propuesta de manera virtual. Las modificaciones agilizan el proceso y eliminan la necesidad de tener que asistir a la institución para completar y finalizar el trámite de inscripción y de presentación de documentación. También en esta versión incorporamos la posibilidad de utilizar Moodle en las mesas de exámenes finales, tal como ya lo teníamos implementado para lo que es el dictado de las comisiones. Esta funcionalidad apunta a dar soporte y acompañamiento a las instituciones que hoy, en épocas de mucha virtualidad, necesitan contar con herramientas que permitan evaluar a los alumnos de manera virtual, evitando la presencialidad. De acuerdo a un pedido cursado por la Red Interuniversitaria de Discapacidad perteneciente al CIN, se incorporan en guaraní, en los datos censales, una serie de preguntas que tienen como objetivo recopilar información necesaria para que las universidades puedan focalizar acciones específicas para lograr tener aulas y contenidos accesibles en toda la universidad. Para acompañar el proceso de incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el sistema universitario, es que se incorpora una nueva variable que se llama identidad de género y diversidad, y cuyos valores fueron trabajados en conjunto entre el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y en contra de las violencias, RUGE, que pertenece al CIN. Se incorporaron las modificaciones solicitadas por la Dirección de Información Universitaria para la información de Araucano 2020. Además, se incluye una nueva salida de información denominada Archivo 13 y que contiene los datos de todos los estudiantes internacionales de movilidad que ingresan al sistema universitario argentino. En esta versión se integra el portal de autogestión de alumnos y docentes con el Campus Virtual Universitario Nacional, de modo que tanto los alumnos como los docentes de las distintas instituciones universitarias puedan conocer cuál es la oferta incluida en este campus, que es una iniciativa del CIN en conjunto con todas las universidades públicas.